Bien, una vez más, bienvenido a esta segunda sesión sincrónica, estimados colegas. Eh, Hoy estamos a 2 de septiembre. Para mí es un día especial porque, bueno, es mi onomástico, pero hay que cumplir con lo que uno firma, ¿no? En ese sentido, esta semana la actividad es más divertida, podríamos decir, porque esto está apuntado más hacia nuestros queridos pupilos, nuestros estudiantes, ¿no? ¿En qué sentido? Que bueno, ahora vamos a empezar a trabajar con algún software, ¿no? Con lo que es Scratch y Tinkercad, que es software en línea, o también lo podemos descargar a nuestro computador personal, ¿no? En ese sentido, especialmente Scratch es bastante mnemónico, es un software producido. Vamos a ver en un momento, que es bastante intuitivo, entre comillas, ¿no? Eh, Obviamente, la idea de este tipo de programación es del tipo más o menos visual, ¿no? Visual e interactiva, ¿no? Entonces, es un tipo de plataformas que lo que nos va a permitir es trabajar con pequeños proyectitos interactivos y simples, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, tenemos algún tipo de retos para ustedes, ¿no? ¿No? De trabajo interactivo con estos softwares, ¿no? Entonces, en ese sentido, la- las tareas van a trabajar directamente en Word o PDF, ¿no? Y lo que tenemos también es que vamos a trabajar con lo que es Tinkercad, o Tinkercad en su versión en línea, vamos a utilizar en este caso, y vamos a entregar entonces dos actividades esta semana, ¿no? En ese sentido, entonces, bueno, hay en lo que es el material de orientación de la semana, lo que es una frasecita de Jeff Bezos, ¿no? Dice que la robótica no se trata solo de máquinas, sino de educación e inspiración de las mentes jóvenes. No sé si ustedes han podido ver esto que les envié para, para, entre comillas, motivar un poquito al grupo, que es un videíto donde no solamente estamos hablando de gente experta, pues sí, famosa, sí, pero no experta, digamos, ¿no? En el sentido de que generalmente cuando vemos a Bezos, que es el dueño de Amazon, pues, diga, no, pues un tipo capísimo en todo lo que es Internet, y negocios en línea, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo les envié este videíto. Tristemente, muchos emprendedores tratan de iniciar un negocio en Internet y llegan a una pared, llegan a una barrera. Ella es Carly Kloss, una supermodelo top mundial. ¿Por qué está interesada Se en ve el la video, ¿no? programación? Shakira, cantante colombiana top mundial. También ha promovido el aprender programación. La tecnología está cambiando el mundo. ¿Por qué? will.i.am, uno de los artistas de la banda Black Eyed Peas, aprendió a programar y alienta a los niños a aprender programación y habilidades técnicas como la robótica. ¿Por qué? ¿Por qué estas y otras celebridades están interesadas en la programación? Respuesta corta, porque vivimos en un mundo dominado por la tecnología. Tecnología. Y por lo tanto, es importante aprender a programar para conocer cómo es que está construido el mundo actual. Para conocer la importancia de la programación y la robótica hoy en día, comencemos con la siguiente pregunta. ¿Realmente es importante que todos los niños aprendan a escribir? Después de todo, muy pocos niños se convertirán
en periodistas, novelistas o escritores profesionales. Así que, ¿por qué todos deben aprender a escribir? Por supuesto que estas preguntas parecen absurdas cuando sabemos que todas las personas usamos la escritura en muchos aspectos de la vida. Por ejemplo, para enviar mensajes de felicitación a nuestros amigos en su cumpleaños, para anotar la lista de compras, para registrar los sentimientos personales en diarios. El acto de escribir involucra a las personas en nuevas formas de pensar. A medida que la gente escribe, aprenden a organizar, reflexionar y refinar sobre sus ideas. Está claro que hay razones poderosas para que todos aprendan a escribir. La programación de computadoras es como una extensión de la escritura. La habilidad de programar te permite escribir nuevos tipos de cosas. Por ejemplo, historias interactivas, juegos, animaciones y simulaciones. Y al igual que con la escritura tradicional, existen poderosas razones para que todo mundo aprenda a programar. En la última década hemos visto una creciente oleada de interés en el aprendizaje de programación, reflejado en celebridades como Carly Close, una supermodelo que a partir del año 2015 decidió fundar Code with Closet, una organización que tiene la misión de crear experiencias de aprendizaje y oportunidades para mujeres jóvenes que aumentan su confianza y las inspiran a perseguir sus pasiones en un mundo impulsado por la tecnología. La supermodelo mencionó que antes de su primera clase de programación, la idea de que podía crear algo con código le parecía casi imposible, pero después de solo un par de cursos, estaba trabajando con compañeros de clase para programar un pequeño dron. Así fue como se dio cuenta de que, al igual que el arte y la moda, el programar tiene que ver con la creatividad y que las mujeres que tienen estas habilidades tienen el poder de dar forma a nuestro futuro y a nuestro mundo. Hasta esta parte del video podemos decir que la programación, al igual que la escritura, nos ayuda a estructurar nuestras ideas, crear nuevas cosas y entender el mundo actual que depende tanto de Internet, las redes sociales, las apps, los smartphones y otras tecnologías. Básicamente las personas que entienden la programación entienden cómo funciona el mundo actual y por lo tanto personalidades como la modelo Carly Close están interesadas en que todo el mundo aprenda por lo menos lo más básico de la programación. Y entonces, ¿qué es la programación? Podemos decir que la programación permite que los humanos se comuniquen con prácticamente cualquier dispositivo tecnológico, como un smartphone o un vehículo. Dado que estos dispositivos funcionan con una computadora interna que no se puede comunicar directamente con nosotros los humanos, la programación actúa como un traductor. Vamos a explicarlo detalladamente para que quede bien claro. Un programador escribe instrucciones que serán las tareas que puede llegar a realizar un dispositivo como los que tenemos aquí. Las computadoras que se encuentran al interior de estos dispositivos tienen la capacidad de procesar las instrucciones que fueron programadas. Es decir, tienen la capacidad de entender las instrucciones, las saben interpretar y responder dependiendo de la situación. Por ejemplo, si tú le das like a la última publicación que subió tu crush, las personas que desarrollaron Instagram dejaron una serie de instrucciones programadas que se podrían interpretar en términos generales de la siguiente manera. Si un usuario aprieta el botón de like, súmale 1 a la cantidad de likes que tenga la publicación y envíale una notificación a la dueña de la cuenta para que sepa quién le dio like. Como ves, las instrucciones son muy sencillas, pero no se las podemos pedir directamente a Instagram o a nuestro smartphone. A eso nos referimos con que la programación sirve como un traductor. Ahora expliquemos cómo es que los programadores pueden escribir instrucciones que las computadoras entienden. Supongamos que tú escribes una receta de cocina. La escribes en español porque es el lenguaje que tú dominas. Si esa receta se la compartes a otra persona que también domina el español, la va a entender sin problema y podrá realizar los pasos de la receta que escribiste. Obviamente, si esa receta se la compartes a una persona que solo conoce el chino mandarín, definitivamente no va a saber interpretar tu receta. Lo mismo sucede con la programación y las computadoras. Los programadores deben dominar alguno de los lenguajes que sabe interpretar la computadora. Java, JavaScript y Python son tan solo algunos de los muchos lenguajes que sabe interpretar una computadora. Cada uno de estos lenguajes tiene sus propias palabras y reglas para combinarlas. Si un programador domina esto,
logrará escribir un programa que la computadora va a saber interpretar. Las computadoras tienen la capacidad de leer miles de estas instrucciones en cuestión de una fracción de segundo y ejecutan las tareas que le fueron indicadas. Es como si la computadora fuera realizando paso a paso la receta que desarrolló el programador. Las personas interactuamos con sitios web y aplicaciones con la ayuda de estas instrucciones programadas. Estas instrucciones nunca las vemos en sí porque no aparecen en la pantalla de la computadora. En cambio, las personas vemos las acciones que un programador le pidió a la computadora que realizara. Por ejemplo, una alerta cuando recibes una notificación de alguna de tus redes sociales. Si te detienes a pensar un momento, saber programar es saber comunicarte con las computadoras y poder decirles lo que quieres que hagan. Algunas personas consideran esta habilidad lo más cercano a tener superpoderes. Y es que si lo seguimos analizando, hoy en día la tecnología está en cada aspecto de nuestra vida, en el entretenimiento, en las relaciones de pareja, en nuestro trabajo, al momento de viajar, al momento de comer. Y detrás de esta tecnología hay un grupo de programadores que están utilizando su superpoder para hacernos la vida más fácil. Seguro ya puedes hacerte una idea de por qué tantas personalidades como Karlie Kloss, Shakira y will.i.am, entre otros, han decidido promover que más personas conozcan la programación. Este tipo de iniciativas se han centrado en las oportunidades de empleo. El número de puestos de trabajo para los programadores y científicos de la computación está creciendo rápidamente. Por mucho, la cantidad de vacantes de programadores no se alcanzan a cubrir, pero los especialistas en la educación ven razones mucho más profundas para el aprendizaje de la programación. En el proceso de aprender a programar, las personas aprenden muchas otras cosas, como matemáticas, estrategias para la solución de problemas, dirección de proyectos y creatividad, entre muchas más. Habilidades que no son solo útiles para los científicos de la computación, sino para todo el mundo, sin importar la edad, antecedentes, intereses u ocupación. ¿Y la robótica qué papel juega en todo esto? Bueno, partiendo de que los robots funcionan y hacen todas esas cosas que nos sorprenden gracias a la programación, nos podemos dar una idea de la relación que tienen la programación y la robótica. Pero si lo analizamos desde un enfoque educativo, la robótica es una excelente herramienta para quienes quieren aprender a programar, sobre todo para los más jóvenes. Cuando hablamos de programación es normal que nos imaginemos una serie de códigos e instrucciones que una persona está escribiendo directamente en una computadora. De hecho, esa fue la idea que planteamos hasta ahora en este video. Sin embargo, existen otras formas. Cuando una persona está aprendiendo a programar, puede resultar más emocionante lograr que un robot avance a que solo aparezca un hola mundo en su pantalla de computadora. En los últimos años han salido al mercado un gran número de kits de robótica que ayudan a niños, jóvenes y adultos a visualizar sus avances al momento de estar aprendiendo a programar. En el proceso de aprender programación a partir de trabajar proyectos de robótica, sin duda se aprenden habilidades de programación, pero también otras habilidades igual de importantes para el mundo actual, como dividir los problemas complejos en partes simples, refinar iterativamente la construcción y funcionamiento de robots, identificar y corregir errores, trabajar en equipo y perseverar ante los desafíos que se presenten. Al igual que como sucede con la programación, la robótica nos ayuda a desarrollar nuevas habilidades que son útiles en distintos aspectos de la vida. Adicional a esto, si tomamos en cuenta que cada vez hay más robots y dentro de muy poco será bastante normal que nuestro compañero de trabajo sea un ente robótico, hay razones suficientes para aprender programación y robótica. La programación es una extensión de la escritura que nos permite desarrollar nuevas habilidades, y así como todos aprendimos a escribir sin la necesidad de convertirnos en periodistas, novelistas o escritores profesionales, todos deberíamos aprender programación, aunque no nos dediquemos a una actividad tecnológica como profesión. Programar es lo más cercano que tenemos a un superpoder. Bien, espero que les haya gustado ese videíto, ¿no? Estoy con la certeza de que bueno, a más de uno se le ha pasado esa idea por la mente, ¿no? Es decir, ¿y para qué programar? Para qué realizar
esta actividad, especialmente en niños, ¿no? O sea, muchos piensan que, ¿no? Aquí queremos hacer un parque tecnológico y que todo el mundo tiene que ser técnico, etcétera, ¿no? Aunque no estaría mal tener muchos más técnicos de lo que tenemos ahorita, porque la industria, la ciencia en general en nuestro país evolucionaría, pues no es, no está de más, ¿no? No está de más pensar que en nuestro caso estaríamos pensando que los niños, bueno, ya han nacido en este siglo donde programación, robótica, computadoras, celulares, etcétera, es una verdad de un día a día. Y podemos decir que muchas veces superan al maestro, es decir, que conocen bastante, ¿no? Yo me acuerdo la otra vez estábamos en la normal técnica hablando justo con gente que estaba haciendo la defensa de su proyecto académica, ¿no? A nivel maestría, a nivel especialidad también. Y nos comentaban justamente de que los chiquitos sabían mucho más que alguno de ellos, ¿no? Entonces, en ese sentido, no podemos tapar eso con un dedo. Efectivamente, hay niños que saben más que sus padres, más que sus abuelos y lastimosamente algunos más que sus profesores en lo que es el ámbito de la computación y del uso de la tecnología, ¿no? Es justamente por eso que se está dando un giro, ¿no? En este año específicamente a lo que es el trabajo con programación y robótica, ¿no? Y como acabamos de ver en el video, no es solamente nuestro medio, ¿no? Es en todo lado que estamos manejando, es una tendencia a nivel mundial, ¿no? Como el famoso trabajo por competencias también, ¿no? Bien, entonces, como todas las semanas tenemos nuestro texto académico. El texto académico me van a confirmar que lo podemos ver. Ahora voy a directamente el cambio. Sí, adelante, Reinaldo, por favor. Aló, ¿se escucha, ingeniero? Sí, sí, adelante. Buenas tardes, ingeniero. Y una consultita, por favor, tal vez sería, antes de empezar con el contenido que tiene del texto, tal vez como una sugerencia. No sé si sería bueno que un poco nos retroalimente del anterior, ¿no? Yo personalmente estoy tropezando con los problemitas que se está presentando. Tal Ya, vez para sacarnos con duda con algún ejemplo, tal vez podría hacerlo, o al finalizar de la clase, ingeniero Ricardo, por favor. claro. Lo que sí, Reinaldo, por si acaso tenemos un plazo para presentación de la actividad esta mañana, inclusive, ¿no? Eh, y he estado chequeando algunos de los trabajos que han presentado y creo que no sé si es mi percepción nomás, o realmente la mayoría que ha subido sus trabajos lo está haciendo lo más bien, ¿no? Eh, Justamente por eso les quería comentar esto, de que tal vez el manejo de del software que hemos utilizado no es tan versátil como lo que le daríamos a nuestros niños, ¿no? Eh, Personalmente, por ejemplo, no he visto lo que sería en ningún caso que a niños de primaria le manejen directamente programación con código, ¿no? Sin embargo, un profesor, un docente sí tendría que saber los dos lados de la moneda, ¿no? Y yo creo que por ese lado es que es el que ha sido apuntado a este software de la primera semana, ¿no? Lo más importante de ahí es aprender a pensar, y yo diría los diagramas de flujo, es el manejo, más allá del software como tal que se utilizó, ¿no? Eh, Creo que es importante
que apuntemos a este tipo de manejar el pensamiento, ¿no? A ver, voy a utilizar repeticiones o voy a utilizar decisiones, ¿no? Porque al final de cuentas en robótica es lo que vamos a utilizar más que nada, ¿no? Realimentar, entre comillas, al aparatito con un sensor y va a interactuar con lo que sería un actuador, ¿no? Y eso obviamente lo vamos a hacer a través de un cerebro, entre comillas, ¿no? Eh, un Arduino, una Mega, un PIC, o bueno, si se tuviera un software mucho más avanzado, un FPGA, etcétera, ¿no? Como hemos visto en el video, hay también equipos interactivos, por ejemplo, Lego Mindstorms, creo que también lo han chequeado, etcétera, ¿no? Entonces, este módulo es de programación, ¿no? Entonces, lo que quisiera y la competencia que está pensada sacar en este diplomado, específicamente en el módulo, es que, por un lado, aprendemos a pensar lógicamente y, por otro lado, sería lo que es que podamos transmitir la forma de pensar lógicamente a nuestros estudiantes de primaria, ¿no? Entonces, voy a tomarte la palabra y vamos a verlo al finalizar eh, la sesión de hoy día, ¿no? ¿Está bien, Reinaldo, por favor? Gracias, ingeniero Ricardo. Muy bien, Reinaldo. Entonces, volviendo a lo que estábamos comentando, tenemos en este caso, no sé si lo han llegado a chequear ya, hemos abierto desde anteayer, lo que sería esta orientación, ¿no? Inicialmente hablando de lo que es el trabajo de programación por bloques, ¿no? ¿Y a qué nos referimos con esto de programación por bloques, ¿no? Pues resulta que, como hemos visto, la forma de trabajo en la programación suele ser, por ejemplo, el uso de programas tradicionales o lenguajes tradicionales como Java, como Python, etcétera, ¿no? Que es lenguaje de alto nivel, sí, pero no es exactamente lo que realmente podría manejar los niños y jóvenes, ¿no? Entonces, en el MIT eh, han pensado una forma más didáctica, ¿no? Ya hace unos años atrás, y justamente en el MIT trabajan con lo que es Scratch. Muchos de ustedes, por lo que me han comentado en la anterior semana, eh, ya están bastante familiarizados con esta plataforma de trabajo, ¿no? Que directamente utiliza lo que es programación por bloques, ¿no? Y lo bueno es que tiene muchas herramientas y entornos de desarrollo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué cosa siempre es este Scratch, ¿no? Scratch uh, es un software, como les decía, que está trabajado por el MIT, ¿no? Y antes de estar mostrando un montón de cosas, cualidades que tiene, lo que me parece más pertinente es, por ejemplo, ver algo donde estamos apuntados, ¿no? Entonces, ya, mostrarles un poquito lo que es la programación. Voy a compartirles, por favor, lo que sería Scratch. Vamos a compartir. Toda la pantalla voy a compartir.
una última vez. Aquí. No se está viendo nada. Sí. Hay un error con el Meet. Me permiten un segundito, voy a salir y voy a volver a entrar a ver qué está pasando acá. Ya estoy saliendo del... Ahora sí, ¿no? Bien, estoy haciendo doble compartida, ¿no? Porque lo estoy grabando con Zoom también. ¿Se ve ahora sí, no? La pantallita. Sí, Ok. Bien, estaríamos entonces con este lugar que nos envía directamente texto académico, que es justamente el área de miembros de Scratch, ¿no? Uno se puede unir al proyecto a nivel mundial o no hacerlo también, ¿no? No es obligatorio unirse, ¿no? Eh, Tiene una sección para educadores específicamente, donde se ve algunos recursos por un lado y por otro lado tiene tutoriales y páginas de ideas, ¿no? Lo que es el Mindstorm de qué cosa podemos utilizar, ¿no? Por ejemplo, alguna guía de actividad, el, eh, el trabajar con lo que es la imaginación de los muchachos, ¿no? Y estos tutoriales, bueno, ustedes también lo podrían descargar para que podamos utilizarlo, ¿no? Por otro lado, tenemos, me voy al texto, tenemos el enlace directo para que ustedes puedan descargarlo, ¿no? Entonces aquí elijan su plataforma, ¿no? Eh, Podemos utilizar Android, podemos utilizar iOS de la Mac, podemos trabajar lo que sería Windows, ¿no? En este caso yo estoy manejando Windows y me lo ha detectado automáticamente. Y podemos, con un simple clic, descargarlo, ¿no? Yo me adelanto un poquito, bueno, esto es como la instalación de cualquier otro software, ¿no? Y lo que tenemos ya es instalado el Scratch, ¿no? En nuestro texto académico tenemos ya algunas ideas para lo que es el manejo, ¿no? Donde le trata de orientar de manera sincrónica desde lo básico, ¿no? Lo que sería, por ejemplo, la barra de menús, el entorno de programación, ¿no? Eh, Esto sería, por ejemplo, el escenario, el,
manejo de la lista de objetos, que estaríamos en la parte de acá abajo, lo que sería las pestañas de programación, que estaríamos aquí al medio, ¿no? A mano izquierda. Y al centro estaríamos trabajando con la zona de programas, porque se puede trabajar con más de un programa al mismo tiempo. ¿Y cómo es eso? ¿No? Resulta que la idea de este software, por ejemplo, es hacer historias en la pantalla, ¿no? En ese sentido, cada personaje puede trabajar de manera independiente y justamente es lo que se va a realizar, ¿no? Por otro lado, la barra de menús, tú puedes elegir el idioma, tenemos español, eh, no hay quechua y aymara, así que los que están trabajando en la área rural van a tener que traducirlas aparte, pero siempre es un poquito más amigable que estar traduciendo del chino o del alemán, digamos, ¿no? Y bueno, en la parte de archivo tenemos la cosa básica, ¿no? Y bueno, el escenario ustedes le pueden cambiar el tamaño, ¿no? Pero la idea es que nos imaginemos un eje cartesiano, ¿no? Que va desde menos 240 a 240 y desde menos 180 a 180, ¿no? Esto especialmente cuando nosotros vamos a hacer movimiento, ¿ya? Entonces, ahí podemos elegir, por ejemplo, lo que sería el objeto de gato. Aquí están lo que son los movimientos, donde dice obviamente movimiento. Y bueno, eh, los disfraces, los sonidos, los programas como tal, ¿no? Entonces, yo les invito a que le den una chequerita a este manejo de básico de Scratch, ¿no? Luego, vamos a trabajar con algunos conceptos que ya los teníamos de programación básica, que son, por ejemplo, las variables y constantes, cómo las vamos a manejar, ¿no? La parte de estructuras de decisión, ¿no? Y lo que sean los bucles, ¿no? Y bueno, aquí hay un jueguito que nos, pero antes de estar entrando en detalle de esta programación, veamos un poquito el software, ¿no? Entonces, no sé si me confirma, por favor, que se puede ver esta pestañita de lo que es el Scratch. Sí. Ok. Como verán, aquí está el escenario, ¿no? Y estoy ahorita moviéndolo al gatito, ¿no? Que sería la posición inicial, ¿no? Ah, ahora, nosotros tenemos estos botoncitos a la izquierda, ¿no? Como que es el movimiento, la apariencia, ¿no? Eh, lo que son sonidos, eventos, lo que sería la parte de control como tal, ¿no? Eh, sensores, si podemos llamarlo así. No sé si se ven bien los sensores, la verdad es un poquito chiquito. Operadores, ¿no? Y estaríamos con operadores aritméticos esencialmente y bueno, lo que serían las variables, ¿no? Y hay la opción de crear tu propio bloque, que en realidad sería un subprograma, digamos, ¿no? En ese sentido, a ver, empezaremos con lo que sería el evento, ¿no? El evento más básico es esto, ¿no? Al presionar la banderita esta, que sería el inicio como tal de cualquier programa, ¿no? Entonces, se puede poner, por ejemplo, que esto vaya directo a simplemente arrancar otros subprogramas, ¿no? Cuando es bastante compleja la animación que queremos hacer, seguramente lo vamos a hacer así. O tiene cosas repetitivas, también lo haríamos así, ¿no? Entonces vamos a presionar la banderita. Y bueno, a ver, por ejemplo, haremos lo más sencillito. Voy a poner un sonido. Y cuando yo aprieto la banderita, fíjense que es como un Lego, ¿no? Tiene su lugarcito para encajar. Estas son herramientitas, ¿no? Entonces, vamos a tocar el sonido hasta que termine. Incluso podemos probarlo directamente de acá, ¿no? No sé si se escuchó el mío. Sí, adelante, Isabel.
Ok, entonces fíjense, cuando hacemos correr, ¿qué es lo que va a pasar? El evento banderita va a lanzarlo al evento tocar sonido, ¿no? Ahora podemos hacer que interactúe un poquito, ¿no? Por ejemplo, que nos salude el gatito, ¿no? Después por ejemplo, que toque el sonido, nos va a decir hola durante 2 segundos, ¿no? Voy a arrancar acá. ¿Se ha visto el letrerito de hola? Espero que se haya visto. Ok, entonces nosotros podemos manejar, por ejemplo, voy a quitar el miau, simplemente apretando un botoncito se borra. Eh, Ahora ya solamente nos va a decir hola. ¿Ya? Eh, Podemos entonces trabajar por decirle con la parte de apariencia, ¿no? Eh, por ejemplo, le voy a poner un siguiente disfraz. ¿Qué son los disfraces? Directamente son las opciones que tiene para elegir. Ahorita el gatito solamente tiene dos disfraces, ¿no? Uno que es un pasito adelante, pues pasito atrás, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es que parezca que esté caminando, ¿no? Entonces, le voy a poner un bucle, ¿no? Entonces, aquí voy a buscar uno de bucle, y aquí hay uno que dice por siempre, ¿no? Entonces, le voy a colocar acá, dentro del por siempre, que cambie el disfraz, pero resulta que si le pongo así directamente, va a ser tan rápido que no vamos a poderlo ver. Entonces, podemos tratar de hacer que espere un sonido, ¿no? No, pero un tiempito. Entonces, vamos a buscarla, esperar un segundo, podría estar bien, suficiente. Entonces, cambiamos el disfraz, espera un segundo y va a dar un paso por segundo. Todo este bloque lo vamos a meter aquí adentro y luego de que diga hola, se pone a caminar, ¿no? ¿Hasta cuándo? Hasta que nosotros paremos aquí, ¿no? Veamos si es cierto. No sé si se logra ver lo que está caminando el gatito. Pero me va a decir, no, no está caminando, está moviéndose ahí nomás. Y entonces queremos que se desplace, ¿no? Entonces lo voy a parar y vámonos otra vez a la parte de movimiento en este caso y vamos a decir que mueva 10 pasos, por ejemplo. Que mueva 10 pasos y va a empezar a caminar 10 pasitos cada segundo. Veamos. ¿No? Entonces, los 10 pasos que estábamos hablando hace un momento son tomados en cuenta desde una posición relativa que tiene, en este caso, el gatito, ¿no? Y dirán, bueno, aquí yo no quiero esto que solamente esté el gatito, yo quiero también que haya algún otro personaje, ¿no? Entonces, podemos colocarle
más personajes apretando este botoncito, ¿no? Aquí tenemos toda esta variedad de personajes. Están poniendo, por ejemplo, este, ¿no? Que esta bailarina ahorita no hace nada. Tenemos que darle otra vez control inicial, ¿no? Entonces, vamos a poner, presionar un botoncito, otra vez un bucle que repito por siempre. Y le voy a poner que cada segundo cambie de disfraz, ¿no? Entonces, mostrar el siguiente disfraz, ¿no? Así como disfraz podemos cambiar de fondo, ¿no? Esperamos un segundo, cambiamos de disfraz. Bien, veremos qué pasa, ¿no? Entonces debería empezar a caminar el gatito y la bailarina debería empezar a saltar. Ahorita me dirán, bueno, pues está bien, pero está en cámara lenta, ¿no? Entonces lo podemos nosotros cambiar, obviamente, lo que sería el tiempo de esto, ¿no? Lo voy a parar el programa. Y en vez de que sea medio segundo, por ejemplo, podemos ponerle, ¿no? 0,05 segundos, por ejemplo, eh, para lo que sería, noten que estoy manejando ahorita el programa para bailarín. Y para este otro también le daremos que camine a la misma velocidad, medio segundo el paso, ¿no? Entonces, ahorita ya es un poquito más fluido el movimiento. No, pero otra cosa que podemos hacer es hacer un cambio de, por ejemplo, se le va a acabar acá, ¿no? A los 140 pasos se va a salir, obviamente va a seguir el trayecto el gato, pero no va a volver. Entonces, para eso podemos hacer el cambio de dirección, ¿no? Y hay también los cambios de direcciones, ¿no? Le podemos hacer que pinte el trayecto, etcétera, ¿no? En ese sentido, entonces, la única limitación que tiene acá, bueno, aparte de que es un dibujo animado, entre comillas, es la creatividad, ¿no? Y eso a nuestros niños les basta y les sobra. En ese sentido, entonces, tal vez los gráficos que vienen por defecto no sean, pues, no sé, del agrado de todos. En ese sentido, cada uno puede crear también sus propios gráficos y sus secuencias, ¿no? El reto, por ejemplo, de este ejercicio eh, que nos comentan en el trabajo, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, un jueguito de que escape el gatito del perro, ¿no? Entonces, ¿cómo lo va a manejar? Con la tecla espacio, ¿no? Y va a arrancar directamente con eso, sino apretando el botoncito de banderita, ¿no? El movimiento va a ir sumando pasos a las posiciones X y Y o ir directamente a una posición determinada, ¿no? Control va a utilizar los bucles por siempre o
precondicionado, ¿no? Sensores, si es que se está tocando al puntero del ratón o algo así, ¿no? Para el perro, similar, ¿no? Presionando, ¿no? Y va a manejar el movimiento. Y si toca un borde, rebotar, dice, ¿no? Entonces, ahí está nuestra programación, tanto para el perro como para el gato. Aquí, como pueden ver, lo estamos utilizando el evento de presión de tecla, ¿no? Eh, si te toca el perro, pierdes. Si toca la comida, ganas, ¿no? Entonces, directamente de eso se trata el trabajo, ¿no? Entonces, aquí para el perro tenemos algo similar, ¿no? El perro va a ir dando vueltas y, bueno, no tienes que chocarte con el perro, así de simple, ¿no? Bien, obviamente esto es relativamente básico, ¿no? Entre comillas, no nos podemos quedar con eso nomás. Entonces, acá en el dossier de la semana, se ha presentado acá 4 textos, que los 3 primeros justamente estamos apuntando a lo que son la parte del Scratch como tal, ¿no? Entonces aquí lo hemos descargado ya. Tenemos el manual básico de Scratch para complementar, donde, bueno, está todo lo que hemos comentado por un lado, pero por otro lado también tenemos una explicación un poquito más detallada, ¿no? De lo que serían las funcionalidades, el manejo de tamaños, el manejo de lo que son los disfraces, etcétera, ¿no? Para poder realizar un poquito más de actividad con ello, ¿no? El poder, por ejemplo, hacer trazados de figuras, ¿no? Esto es bastante utilizado para los profes que están enseñando matemáticas, específicamente formas, ¿no? Formas, tamaños, etcétera, ¿no? Una cosa es agarrar y dibujar un triángulo, un hexágono en la pizarra, y otra es que traten de hacer que su robotcito dibuje eso, ¿no? Y en ese sentido es a veces más divertido inclusive para el niño que está dibujando con un gatito o con un perrito el triángulo, ¿no? O algo así, ¿no? Entonces, hay ya disfraces que manejan lo que son letras, dígitos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, tenemos lo que es manejo de apariencia, manejo de sonidos, etcétera, ¿no? Y bueno, aquí están bastantes ejemplos extra que podemos ir explorando en el trabajo, ¿no? Obviamente no vamos a perder la clase en leer todo el texto, son 50 paginitas. El segundo texto que les decía era esta otra, ¿no? Que es un texto de la Fundación Eduteca, ¿no? Que está patrocinado por Motorola. Y bueno, igual que eso, tiene algunas prácticas que se podían manejar en el aula, una breve introducción, ¿no? Y el manejo de un cuadernito de prácticas que podían utilizar con sus estudiantes, ¿no? Entonces, hacer entender, por ejemplo, cómo que programar es como manejar Legos o Rastis de nuestra época, ¿no? Y bueno, aquí tenemos esta guía del maestro que tal vez les puede servir a más de uno en ya su vida práctica con los estudiantes, ¿no? Seguramente por ellos que lo han elegido en el ministerio para que ustedes puedan
complementar, ¿no? Por ejemplo, ahí están algunas actividades como de programación carrerita de autos, acuarios, etcétera, ¿no? Entonces, les invito a que tengan que dar una miradita, no tanto para copiarlo, sino tal vez para tener una idea de cómo hacer algo similar en su clase, ¿no? Eh, este creo que es similar a la otra, ¿no? Son fundamentos de programación con lo que es Scratch. Y tenemos ahí también ejemplitos para lo que es el manejo de escenarios, ¿no? Es exactamente la misma idea, ¿no? De cómo en esta parte, por ejemplo, lo que me gusta es cómo te enseña a hacer los dibujos, ¿no? Ahora, esto no nos va a ser muy útil si no lo tenemos claro, la parte de conceptos que hemos visto la anterior semana, ¿no? O sea, es difícil poderle enseñar a pensar de manera lógica a un estudiante si uno mismo no lo hace, ¿no? En ese sentido, el manejo de la programación clásica y de diagramas de flujo es muy importante para el maestro más que para el estudiante, ¿no? Y dirán, bueno, están con trabajos muy básicos y actualmente hay bastante dinámica en lo que es la parte gráfica, ¿no? Además, más de uno me va a decir, pues no, que estamos trabajando en la área rural y ahí la conexión es un poco básica, etcétera. Entonces, los chiquitos tienen acceso solamente a navegar desde su casa en un teléfono. Entonces, para eso está justamente el Tinkercad, ¿no? Aunque el Scratch puedes utilizarlo también en línea, solamente hay que registrarse y tienes exactamente el mismo manejo que hemos hecho ahorita. Tenemos la opción de trabajar con lo que sería un entorno un poquito más de diseño gráfico, ¿no? Y AutoCAD y todos sus, todo lo que es la gama de Adobe, de Autodesk, es pues, una de las empresas que siempre ha sido líder en el mercado en ese sentido, ¿no? Y bueno, Tinkercad es un producto de ellos que justamente está basado con la misma idea del Scratch para poder hacer lo que es diseño gráfico, ¿no? La misma idea de la programación por bloques, pero lo que estás haciendo ahora es realizar directamente gráficos con esto, ¿no? A ver, lo que necesitamos es, como les decía, un acceso a lo que sería el código, ¿no? Entonces, en esta otra que dice Tinkercad, que voy a saltar un poquito a lo que es el material de apoyo, ¿no? Que sería justamente esta cuarta opción que tenemos, ¿no? Fíjense que Tinkercad le va a llevar directamente a una página también, ¿no? Una página que obviamente usted puede registrarse, que ya me he registrado acá, ¿no? Eh, para registrarse puede utilizar su cuenta de Google, por ejemplo, ¿no? O un correo corporativo, ¿no? Dependiendo de ustedes. ¿Y para qué registrarse? Porque la idea es que, bueno, siendo maestros vamos a interactuar con nuestros estudiantes, ¿no? Y la idea es justamente trabajar con ello, ¿no? Ah, voy a mostrarle un par de ejemplitos, ¿no? De programación, ¿no? Entonces, una vez que uno hace la programación con el Tinkercad, nosotros podemos interactuar ya, ¿no? En este caso, por ejemplo, aquí está su planito y ha utilizado el objeto cubo, ¿no? Entonces,
le está dando directamente la opción de manejarlo, ¿no? Entonces, noten ustedes que podemos duplicar el cubito, podemos hacerlo girar, ¿no? Lo podemos acercar, lo podemos alejar, podemos ver la parte de abajo, ¿no? O sea, esto está pensado directamente en eh, poder observar la forma y entenderle directamente las distintas vistas que podría tener, ¿no? Podemos establecer y bueno, volvemos hasta el principio. En este caso, por ejemplo, tenemos otros diseños, ¿no? Podemos, por ejemplo, utilizar este, que es un simulador de circuito. Y es de que en este caso el simulador está trabajando con lo que serían circuitos relativamente básicos. Estoy seguro que ustedes han manejado en los primeros módulos cosas más complejas, ¿no? En este caso, por ejemplo, estamos simulando una batería de 3 voltios que está conectada a una resistencia de 220 ohmios y esta a su vez está alimentando un LED, ¿no? Entonces, cuando yo lo arranco esto, debería prender el LEDcito, ¿no? Se logra ver, yo creo. Bueno, detengo la simulación, se apaga el LED. No tiene mucho chiste, ¿verdad? No queremos prender y apagar, entonces voy a utilizar un pulsador. Entonces, fíjense, aquí está el pulsadorcito, lo ponemos acá, le podemos poner un nombrecito incluso para identificar, y lo podemos cablear así, como si estuviéramos jalando directamente. Vamos a ver. Y debería cambiar su estado cuando tratamos el botoncito, ¿no? No muy básico, profe. Queremos que podamos manejar la potencia del LED, entonces recordemos que para eso vamos a utilizar un potenciómetro, ¿no? Entonces voy a buscar aquí el potenciómetro, por ejemplo. Lo tenemos aquí. ¿Y cómo manejamos el potenciómetro? El potenciómetro lo poníamos el cablecito al LED y para poder cambiar la resistencia, pues lo vamos a poner ah, al terminal del medio, ¿no? Entonces, cuando arrancamos la simulación, pues ahí lo podemos, como pueden ver, hacer variar la potencia, ¿no? Obviamente lo malo de este software en línea es que es demasiado básico, digamos, lo que podríamos hacer, porque no hay muchas opciones, como pueden ver, ¿no? Sin embargo, podemos utilizar, digamos, algunas cositas interesantes como un LEDcito RGB, ¿no? Y para, por ejemplo, hacer entender al estudiante, voy a detener la simulación, lo que significa el RGB, por ejemplo, ¿no? Entonces, voy a poner aquí un RGB y voy a reemplazar el LED este, ¿no? Y voy a utilizar tres potenciómetros, digamos, ¿no? Uno que maneje cada color. Entonces,
digamos que tendríamos que ponerle al ánodo. A ver si podemos ponerle puntos. No lo ves, no, hay que estar al de medio, vamos a poner. Ya. Rojo, lo ponemos aquí. Voy a reiniciarlo, por favor. Verán, se ha grabado automáticamente, ¿no? No hay el miedo de que se me pierda, digamos. Verde, azul. Falta colocarle. Y el otro, el rojo aquí. A ver qué tal sale. Ya explotó porque le he puesto demasiado. Por caso, podemos ver los cambios de colores que tiene. De acuerdo a lo que es. Por ejemplo, si yo le pongo al máximo de resistencia y le pongo el mínimo acá, pues ver. Ahora, ¿qué tenemos que para que nos reviente? ¿No? Y los niños van a decir, tenemos que poner una resistencia, profe. Entonces le ponemos la resistencia base. Ya está. Y a través de la resistencia, recién vamos a lo que sería el cátodo, ¿no? Rojo, cátodo. Estoy haciendo lo que los profes decimos que no tienen que hacer a los chicos. Hagan sus circuitos bonitos. Entonces, lo haremos bonito. Entonces, del positivo voy a ponerlo a lo que es el positivo. Voy a manejar el rojo. El segundo va a manejar el azul. Y el tercero va a manejar el verde. Ahora sí deberíamos poder simular, ¿no? Entonces lo vamos a poner al máximo toditos y se debería prácticamente apagar un poco, ¿no? Entonces el primero maneja el rojo, el segundo va a manejar el azul, el tercero va a manejar el verde. Entonces, digamos, ¿no? Esta resistencia es muy alta, entonces podríamos cambiarle el valor, ¿no? Que no sea de 1 kilo ohmio, que sea ohmios, que sean de 220 nada más, o de 100 ohmios, ¿no? Entonces, ahí fíjense que automáticamente el código de colores nos lo ha cambiado, ¿no? Y bueno, ahí sí, digamos, no se va a quemar el foco, ya se va a ver bien la luz, ¿no?
y vemos que si ponemos el azul con lo que sería el verde, nos va a dar el cian, que es el contrario, ¿no? Que si ponemos las tres, nos debería dar un blanquito. ¿No? Y mostramos los opuestos en lo que es el RGB. Bueno, obviamente se puede trabajar en varios kits aquí. Yo estoy manejando de electrónica, ¿no? En el ejemplo del texto está manejando lo que es el cambio de formas, ¿no? Que es justamente lo que está poniéndolo como reto en las actividades. Y está la opción, por ejemplo, de manejo de formas. Entonces, ¿qué es lo bueno? Que la misma programación que hemos utilizado en Scratch, la programación por bloques, nosotros la podemos utilizar en el Tinkercad, ¿no? Entonces, lo interesante es que hay dos perfiles en el caso del software este que es en línea, como acaban de ver, hay un perfil de profesor, ¿no? Donde la idea es crearse una cuenta, ¿no? Y hacer una clase, ¿no? Entonces, esta clase, que va a ser nuestra clase virtual, ¿no? Lo podemos hacer como hemos hecho ahorita, una planificación, o sea, no va a estar programando tu circuito frente a los chicos, a menos que sea parte de la actividad que quieres hacer. Entonces, puedes utilizar una que ya hay, o puedes trabajar con la propia, como hemos visto ahorita, ¿no? Entonces, tienes que decir que eres profesor, que lo certificas, y bueno, hay dos tipos de estudiantes que podemos manejar, ¿no? Una que es los estudiantes mayores de 16 años, que sí pueden crear una cuenta, ¿no? Y los que serían menores de 16 años, que tendrían que manejar lo que sería una clase sin necesidad de registrarse, ¿no? Que es, bueno, el caso nuestro, que estaríamos pensando en estudiantes de primaria, ¿no? Entonces, deberíamos optar por esta opción para ver las clases directamente el estudiante, ¿no? Y ahí está la opción de que ustedes puedan trabajar, ¿no? Con la plataforma, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo estoy entrando con mi perfil, porque soy mayor de edad, registrado, y puedo chequear las clases del señor, ¿no? Y entonces aquí nos da algunas actividades que podríamos trabajar y bueno, por ejemplo, está comparando lo que sería el manejo de instrumentación, etcétera, en la vida real con lo que sería la vida virtual, ¿no? Y así como él lo ha hecho, podríamos hacer algo más complejo o más sencillo, como lo hemos hace un ratito, que simplemente el manejo de RGB o de un potenciómetro, ¿no? Entonces, bueno, volvemos a lo que sería nuestra metodología. Tenemos dos actividades pensadas para esta semana. La primera, que cargue, volver a cargar. Parece que nuestro sitio está un poquito lento. Voy a tratar de reconectar. ¿Se me está escuchando normal? Perdón. Sí, Porque ahorita acabo de ver un error de conexión. Estoy solamente con el Wi-Fi. Si hay alguna cosita me avisan, por favor, ¿no? Aquí ya estamos acabando prácticamente, ¿no? Lo que es la primera actividad son 4 programitas ¿no? El primero es una adivinanza, ¿no?
que directamente le podemos manejar con lo que sería la parte de decisiones, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, lo que es mayor que, menor que, o manejar números al azar, ¿no? O comparadores, no sé si es igual o no. Sí, ya les dejo a su creatividad. El otro que es la animación, que aquí ya hemos visto hace un momento, ¿no? Que es el manejo de disfraces esencialmente. El otro que es contador de puntos. Para esta parte, yo lo que les recomiendo es manejar esto, ¿no? De lo que son eventos por un lado, ¿no? Que es que hagan un nido de contador. Y por otro lado, el manejo de clic en objetos, ¿no? Que hemos dicho que eran eventos como tal, ¿no? Al presionar una tecla, al hacer clic en algún objeto. Entonces, cada que estamos haciendo clic en algún objeto, lo hacemos desaparecer, ¿no? Ahí el reto es que no cuente dos veces, por ejemplo, el mismo objeto, ¿no? Si has hecho el clic en un objeto y lo podemos hacer desaparecer de la pantalla, por ejemplo, una cosa así, ¿no? El otro es un simulador de cambio de estaciones, que es lo mismo que hemos hecho con la bailarina, pero en vez de utilizar directamente el disfraz, es decir, el personaje, les decía que podemos manejar fondos también, ¿no? Entonces, un objeto fondo que esté detrás de ellos, lo podemos cambiar cada cierto tiempo, digamos, ¿no? Para ello vamos a tener que utilizar sí o sí esto, el bucle, la espera, y bueno, en vez de colocar siguiente disfraz, siguiente fondo, ¿no? Que sería la parte de apariencias, ¿no? Aquí hay el bloquecito cambiar fondo, ¿no? Entonces aquí podemos manejar, en este caso, 4 fondos, ¿no? Y el último programita, bueno, la calculadora simple, como su nombre lo indica. Eh, la idea es que nosotros metamos un par de variables, ¿no? Y que haga las operaciones básicas, ¿no? Entonces vamos a tener que crear, por un lado, la calculadorita como tal, es decir, la forma de la misma. Vamos a tener que poner los botoncitos del 1 al 9, contando el 0. Y obviamente tendríamos que utilizar la que es la parte de operaciones que se tiene acá, ¿no? Los operadores, en este caso matemáticos, que son los de acá, ¿no? Y bueno, ese sería directamente, ¿no? Bueno, y ¿para qué hacerse una calculadora si le podemos pasar una a los chiquitos? Otra cosa es que ellos puedan hacer su propia calculadora, ¿no? Obviamente no le vamos a pedir algo que no podamos hacer nosotros, ¿no? En este caso no voy a grabarlo. Y bueno, eso sería en realidad lo que es la primera tarea. La segunda actividad eh, está apuntada a lo que es el manejo de la parte gráfica como tal, ¿no? Entonces, la idea es que podamos mover una esfera en X, Y y Z, manejando lo que sería un objeto, ¿no? O sea, no le estamos pidiendo un circuito, ni mucho menos en esta parte, sino simplemente como hemos hecho con los cubitos, por ejemplo, manejando el Tinkercad, ¿no? En este caso, ya las esferas, los semicírculos, etcétera, son objetos ya preprogramados que ustedes pueden utilizarlo, ¿no? Entonces, ahí la creatividad es el reto más que nada, ¿no? Cómo vamos a leer las, uh, las distintas flechitas, en este caso, ¿no? Para poderlos mover en X, Y, Z, ¿no? Entonces, bueno, eso sería ahora lo que nos estaba pidiendo hace un rato. Si es que no hay alguna duda, adelante, Eva.
Eva Moya levantó la mano. Parece que ha sido error nomás. O se salió de la reunión. O así sin querer. Qué bacán. Veamos. Ahí está, se volvió a unir. Adelante, Eva, te ha salido sin querer. Sí, ingeniero, de esta en vez de corta. Una consultita, ingeniero. En la segunda actividad que tenemos que hacer con Tinkercad, creo que esos ejes quisiera que nos explique, que tiene que moverse, creo que a lo que entiendo, ¿no? Y también vamos a hacer capturas de pantalla como la actividad anterior que hemos mandado, capturas de pantalla que teníamos que tener de todo secuencialmente que nos pedía. Así debemos hacerlo porque no genera un archivo ya que es en línea, ¿no ve? Lo que es el Tinkercad, ingeniero, solo eso, Sí, gracias. justamente, Tinkercad. Aquí tenemos el Tinkercad, ¿no? Eh, aquí para que justamente voy a utilizar este ejemplo. Vean que también podemos descargarlo, ¿no? Entonces, esto es lo que tiene que hacer, solo que en vez de con cuadradito, con, eh, con un cilindro, si no me equivoco, con un cono, no, ya me he olvidado. No, no, a ver, veamos. Aquí está. Mover el objeto esfera. Entonces, lo que tendríamos que hacer es justamente en vez de utilizar un cubito, utilizar una esfera. Fíjense que aquí tenemos lo que son el eje vertical, el eje que sería este de acá, digamos, ¿no? Que lo podemos llamar X, y Z la profundidad, por ejemplo. Entonces, si hablo de un movimiento en este eje, ¿no? En el eje vertical, lo que estoy haciendo es verlo de arriba hacia abajo, ¿no ve? Ahora, así voy a hacer en el eje horizontal, lo que voy a ver es de este lado al otro lado, ¿no? Entonces ahí tendríamos movimiento X, Y y el Z, ¿no? Entonces combinamos ambos, estaríamos hablando de las tres dimensiones, ¿no? Para eso justamente está lo que son los cubitos en este caso, ¿no? Ahora, no es tanto así de que solo lo podemos hacer en línea, ¿no? Podemos apretar el botoncito descargar y ya lo podemos llevar tranquilamente a nuestro escritorio, ¿no? Esto especialmente, si ustedes se han fijado, voy a volver a apretar el botoncito, ¿no? Nos permite trabajar en lo que es un módulo STL, ¿no? La verdad, yo solo en la universidad tengo impresora 3D y dudo que especialmente los que están trabajando en el área rural tengan una impresora 3D en el colegio, ¿no? Pero sí se puede descargar todas estas cositas que estamos haciendo en el Tinkercad para luego imprimirla en 3D. Eso me estaba olvidando comentarles, ¿no? Entonces, estas cositas que hemos visto ahorita, pues podemos también imprimirla en 3D. No sé si te he ayudado un poquito en lo que me has dicho, ¿no? En realidad es simplemente capturas de pantalla lo que tendríamos que poner en nuestro diseño, ¿no? Sí, ingeniero, muchas gracias, eso me entendí así. Está bien, entonces, capturas de pantallas de ambos programas, de ambos softwares que vamos a trabajar. Claro, o Eso sea, tengo entendido, gracias. el resultado exactamente, ¿no? Bueno, estimados, entonces lo que decía nuestro compañero, vamos a entrar un poquito atrás de la semana pasada. Va a disculpar si le toca a alguno de ustedes, no estoy pensando en trabajar en ese sentido, lo voy a poner al azar.
tal vez este era el más complejo de las dos actividades, la más compleja, perdón, ¿no? Entonces voy a tomar en cuenta los envíos que han hecho. Y muchos de ustedes no han enviado todavía, como es para mañana. No hay problema. Y voy a dar aquí el de usted de Eva. Entonces, como pueden ver, aquí está. La idea es siempre haberlo resuelto primero en papel el programa. Y miren, en el software teníamos dos partes, ¿no? La parte que podemos llamar la parte de dibujo, digamos, que es justamente esta de acá, donde, igual que hicimos la semana pasada con Word, pues estamos trabajándolo con, en este caso, el P5, ¿no? Entonces, al manejar esto, automáticamente empieza a aparecer el algoritmo acá, ¿no? Ahora también podemos hacer al revés, ¿no? Nosotros escribimos el algoritmo y adecuamos eso al diagrama de flujo, ¿no? Aquí, por ejemplo, está su algoritmo de la compañera. En este caso, estamos viendo si es positivo o negativo, ¿no? Entonces, fíjense acá estamos viendo si es un número mayor que cero, sacamos el número es positivo. Si es verdadero que el número es menor que cero, el número es negativo. Y bueno, si no es ninguno de los dos, el número es cero, ¿no? Eh, hasta ahí está perfecto, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si no mete un número, ¿no? Si no mete un número, no va a sacar nada, no es un número, ¿no? Entonces debería haber una cuarta opción, digamos, en este caso, que nos diga, bueno, no es un número. En todo caso, está muy bien el algoritmo en este caso, ¿no? Si es que suponemos que va a poner siempre un número el estudiante, digamos, o la persona que introduzca datos, ¿no? Aquí, por ejemplo, para ver si es para utilizar el módulo 2, etcétera, ¿no? Entonces, la idea simplemente es hacerlo como en este caso nuestra compañera lo ha plasmado, ¿no? En todo caso, como les decía, no se preocupen que el plazo es hasta mañana, ¿no? Los que no han logrado. Eh, el manejo del software, yo les recomiendo para los que están dudando que lean justamente lo que sería el material de la primera semana, ¿no? Tenemos un dossier también bastante amplio, ¿no? Y ya les había presentado la semana pasada, ¿no? Fundamentos, algoritmos de programación, que son textitos de 100, 200 páginas en algún caso más, ¿no? Que ya son bastante completos, pero más que leérselo todito es para tener lo que es un libro de referencia, ¿no? En todo caso, también tenemos lo que es el texto de esa semana, que también lo vimos, ¿no? Que le va a dar justamente las bases, ¿no? Es decir, es casi obligatorio que lo lean completito, ¿no? Las 70 paginitas. Si no lo han hecho ahí, ya está medio complicado, ¿no? Van a tener que hacerlo todos los días. En todo caso, si han tenido algún problema en eso, contáctenme en inbox, no hay ningún problema, ¿ya? Eh, podemos extender un poquito el tiempo con, obviamente, la debida justificación, ¿no? Entonces, yo estuve a cortar la grabación.